Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Va el INE en contra de defensores AC por presunta violencia política. Hacemos enlace con Miguel Mesa. Estados Unidos planea crear 2 zonas militares ampliadas a lo largo de la frontera con México. Fiscal de los Estados Unidos nombra a México como un país rival similar a Irán, China o Rusia. El FBI revela que tiene una unidad con elementos mexicanos ubicada y operando dentro del país. Le tengo los detalles. Arrestan al Capi, hermano del Botox, quien es el líder del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocidos como los Blancos de Troya. Hombres detenidos en Los Ramones, Nuevo León, por narcotráfico, también son una banda de secuestradores. Ataque contra el ejército en Concordia, Sinaloa, deja un vehículo monstruo quemado. Pide la tuta que lo devuelvan al penal del Altiplano para recibir atención médica adecuada. Llegó el Cártel Jalisco Nueva Generación a Culiacán, ya se dieron las primeras detenciones oficiales. Familiares del grupo fugitivo no pierden la esperanza, cuestionan la versión oficial de los hechos. Guerras subterráneas por el oro en Perú. El periodista Guillermo Galdós nos cuenta cómo es librar una guerra bajo una cueva. Todo esto y más aquí en Pie de Nota a continuación. Y el gobierno de Estados Unidos también debe informar a la Fiscalía. Quiero que vea las imágenes desde las manifestaciones. El periodista Luis Chaparro podría ser parte. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Buenos días, bienvenida, bienvenido a Pie de Nota con su servidor Luis Chaparro. Esta vez pregrabado. Comenzamos con la información. Mire, uno de los temas principales que hemos cubierto en Pie de Nota recientemente ha sido la historia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien desde ayer asistió a una reunión con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, para tratar varios temas de cooperación binacional en la cumbre número 66 de la Comisión Arizona-México. La comisión sigue en pie, a pesar de la alerta de detención en contra de Durazo, y se supone inició el día de ayer con una recepción especial de bienvenida por parte de la gobernadora. La cumbre tocará temas desde energía y educación hasta los deportes en la región de Arizona y Sonora. Debido a la relevancia de estos temas para ambos estados, es de suma importancia que ambos mandatarios estén presentes. Sin embargo, la orden de aprehensión en contra de Durazo sigue vigente a pesar de que él estuvo presente en esta reunión, lo que significaría que Alfonso Durazo cruzó la frontera e ingresó a los Estados Unidos aún con una orden de detenerlo apenas se presente por sospechas de terrorismo. Las mismas fuentes del gobierno de Estados Unidos revelaron, a consulta de Pie de Nota, que el gobernador de Sonora buscó a personal del gobierno de Estados Unidos para resolver el tema de la alerta en su contra, además de que días antes se reunió con el Gabinete de Seguridad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, donde habría aprovechado para resolver su próximo cruce. Aún así, volvimos a consultar su estatus en Estados Unidos y hasta esta mañana nada ha cambiado. El gobernador Durazo sigue siendo sospechoso de terrorista para el gobierno de los Estados Unidos y su detención sigue estando como mandatoria. Queremos recordarles también que el gabinete de Durazo se rehusó a darnos réplica hasta hace poco. El día de ayer el gobernador subió a sus redes sociales un video anunciando que ya se encontraba en Estados Unidos, seguido de una fotografía presuntamente en suelo norteamericano. En la agenda del evento, el gobernador sigue programado para ofrecer una conferencia de prensa a la 1:30 de la tarde junto con la gobernadora de Arizona. Les estaremos actualizando este fin de semana en nuestras redes sociales sobre cómo exactamente habría hecho el gobernador para ingresar a los Estados Unidos y los favores que habría pedido. Y mira, hablando de la frontera, el gobierno de los Estados Unidos continúa en sus esfuerzos para militarizar la frontera entre los dos países, después de que se dio a conocer que el Pentágono creará 2 zonas militares ampliadas en la frontera suroeste. Estas zonas serán patrulladas por soldados de los Estados Unidos. Una de las zonas se establecerá en Arizona como parte de la estación aérea del Cuerpo de Marines en Yuma. Otra más será creada en el sur de Texas. Se convertirá en parte de la base conjunta de San Antonio. Las fuentes que confirmaron este desarrollo se mantuvieron anónimas, pero lo que sí destacaron es que cualquier migrante que sea sorprendido en el área será tratado como un intruso a zona de defensa nacional, lo que significa que pueden ser tratados como tal por los elementos del ejército de los Estados Unidos. La creación de estas zonas de defensa nacional contra migrantes ha sido bastante impulsada por el Pentágono de Trump, a pesar de que los cruces de migrantes se han reducido bastante durante su administración. En este operativo antimigración se han movilizado casi 9,000 soldados en la frontera, además de aviones de reconocimiento y barcos de guerra
en el mar, como si se tratase de una verdadera zona de guerra. Estados Unidos tiene un frente en su propia casa y es contra los migrantes. Y pues si las relaciones entre México y Estados Unidos no fueran lo suficientemente tensas, el pasado martes, durante una audiencia ante el Comité de Gastos del Senado, la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, dio una lista de países adversarios a los Estados Unidos, en la que incluyó a México. Quiero que escuche cómo lo dijo. Is when it comes to Iran, can you say to the Iranian regime, you will not intimidate us to do what's best to help Israel in our own national security? We're not going to be intimidated. I think Donald Trump has said that loud and clear. We will not be intimidated, and we will keep America safe thanks to the leadership of President Trump, not only from Iran, but from Russia, from China, and from Mexico, from any foreign adversary, whether they're trying to kill us physically or by overdosing our children with drugs. We're going to do everything in our power, thanks to his leadership, to keep America safe. Outstanding. La lista surgió en respuesta a una pregunta por el senador de Carolina del Sur, el republicano Lindsey Graham, sobre si la administración de Trump se dejaría intimidar por Irán. Así como escucharon en el video, Donald Trump mantendrá a salvo a Estados Unidos, no solo de Irán, sino también de China, Rusia y México. Bondi también acusó a México de querer causar sobredosis a los niños en Estados Unidos. El senador Graham también cuestionó si México estaría ayudando con el tema de las drogas. Ante esto, Bondi prefirió no responder, citando que sería mejor hablarlo en un espacio clasificado. Graham aprovechó para atacar al gobierno mexicano, diciendo que México no está ayudando a resolver esta problemática. A pesar de las fuertes declaraciones del senador y la fiscal, la verdad es que las mismas agencias de los Estados Unidos han marcado una baja en los números de sobredosis por fentanilo. Según el Centro de Control de Enfermedades, ha habido un 26% menos de muertes por sobredosis de fentanilo, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó una caída del 28% en decomisos de fentanilo comparado al año pasado. Pero parece que tanto en México como en los Estados Unidos los políticos siempre tienen otros datos. Cabe resaltar también que desde luego que los cárteles mexicanos de las drogas estén intentando cruzar fentanilo o estén cruzando fentanilo no representa al país en totalidad. La propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Bondi no sabía lo que estaba hablando y que tenía poca información, que probablemente se le haya ido decir que México participa abiertamente de esto. Grave, peligroso, preocupante que Pam Bondi haya dicho que México como país esté buscando de enviarle drogas a los niños en Estados Unidos. Yo creo que hay mucha ignorancia en Pam Bondi. Y miren, más noticias de México y los Estados Unidos. José Pérez, director asistente de la División Criminal del FBI, reveló el pasado martes 24 de junio que la agencia tiene una unidad de elementos mexicanos dentro de la Secretaría de Seguridad Federal Mexicana y que además colaboran en operaciones especiales. Durante una audiencia frente al Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, Pérez explicó que el arresto de Francisco Javier Román Bardales, alias el veterano, uno de los líderes de la Mara Salvatrucha, se dio gracias a la cooperación del FBI con la Unidad de Elementos Mexicanos en la Secretaría de Seguridad. Pérez, en un testimonio por escrito, afirmó que la detención del veterano fue realizada por nuestro equipo en México. El veterano fue detenido en marzo de este año y al informar sobre su detención, el secretario Harfuch no mencionó que hubiera habido involucramiento por parte de alguna unidad especial de los Estados Unidos. Y más que eso, la presidenta siempre ha sostenido que no hay operatividad del gobierno de Estados Unidos en México. Pues parece otra vez que la FBI en Estados Unidos tiene otros datos. El pasado miércoles 25 de junio, elementos federales y del estado de Michoacán detuvieron a Cirilo Sepúlveda Arellano, alias el Capi. El Capi es el hermano de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, líder de los Blancos de Troya, el brazo armado de los Viagra y del Cártel Jalisco Nueva Generación, por quien la Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa de 100,000 pesos. Este personaje fue detenido en la región de Tierra Caliente, en la comunidad de Zenobio Moreno, junto con un hombre identificado como Servando G., su yerno. Debido a esta detención, elementos del crimen organizado llevaron a cabo bloqueos y quemas de vehículos en partes de la carretera Apatzingán-Aguililla. En 2023 se reportó que César Alejandro, el hijo del Botox, fue capturado en Apatzingán junto a dos hombres de 19 y 35 años. Tras los arrestos de estos personajes, se dio la misma respuesta con varios narcobloqueos en los municipios de Buenavista y Apatzingán. 3 hombres, identificados como Pedro N., Francisco N. y José N., fueron detenidos la semana pasada en el municipio de Los Ramones cuando fueron capturados entre la maleza.
Estos personajes fueron atrapados con ropa y chalecos tácticos, los cuales tenían las siglas de un grupo criminal, además de droga, una báscula digital y armas. Originalmente se les vinculó a proceso por delitos contra la salud, aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, anunció que también está preparando la carpeta para imputarlos por privación ilegal de la libertad. Se les acusa también del secuestro de 3 mujeres y un enfermero del IMSS, los cuales fueron encontrados, afortunadamente, con vida. En Sinaloa, en el municipio de Concordia, elementos del ejército fueron atacados por un comando armado sobre la carretera entre El Salto y Villa Unión. El ataque fue repelido por los militares, aunque no se reportaron ni detenciones ni bajas. Algo que llama mucho la atención es que sí se incautaron algunas armas largas, un lanzador casero usado para lanzar explosivos y una granada calibre 40 milímetros, además de un vehículo blindado, un monstruo, el cual quedó calcinado. Los militares no han compartido detalles sobre cómo es que esta unidad quedó así de quemada o quién le prendió fuego. Todo lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. También hay que recordar que en Concordia hace 20 días aparecieron varias narcomantas que acusan a supuestos mandos del ejército de trabajar con la célula de los Cabrera Saravia y del Mallito Flaco. Las mantas fueron colocadas en Escuinapa, Villa Unión y el Palacio Municipal de Concordia y le pedían a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario García Harfuch que investigara estos mandos militares, ya que los acusan de saqueos y abusos a la población por órdenes del crimen organizado, más particularmente por la organización de los Cabrera y del Mallito Flaco. El antiguo líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, pidió un amparo y exige ser regresado al penal del Altiplano en el Estado de México. Según dijo La Tuta, la prisión federal michoacana, donde está recluido, no le puede dar la atención médica necesaria para sus múltiples problemas médicos. La Tuta pidió el apoyo urgente del juez Juan Pablo Cortés Torres, juez primero de distrito en materia penal en Toluca, ya que necesita apoyo en medicina psiquiátrica, medicina general y ortopédica. Según dijo, desde el 11 de marzo de este año, se le retiró su medicamento, además de que sufre secuelas de parálisis facial, de la cual sufre desde octubre de 2024. El narco también afirmó que sufre de estrés postraumático, trastorno explosivo impulsivo y requiere medicamentos adecuados, los cuales no puede comprar en otro lugar más que en el altiplano. El juez Cortés Torres desechó la demanda de amparo de La Tuta y le dijo que pues va a tenerse que quedar donde se encuentra actualmente. Pues La Tuta dice: no me están tratando como me merezco. Además, traigo estrés postraumático. Necesito ayuda después de matar a tanta gente. Acuérdese también que La Tuta, desde 2013, el gobierno de Estados Unidos dijo que era terrorista, que era miembro de un grupo terrorista, que era prácticamente un narcoterrorista. Así las cosas, La Tuta está buscando que pues se le proteja, que se le atienda, porque dice que no tiene la atención que se merece. Mire, vamos a hablar de otros temas. Vamos a irnos a un tema que nos ha dado mucho de qué hablar desde que iniciaron las elecciones al Poder Judicial. Le estoy hablando del trabajo importante, impresionante y necesario que ha estado haciendo Defensores AC respecto a la vigilancia de esas elecciones judiciales polémicas. Y resulta que se está acusando al director de Defensores AC, a Miguel Mesa, de violencia política. ¿Quién lo está acusando? Lo está acusando un hombre que pues está señalado por múltiples intentos de abuso y de otras cosas. Mire, no le voy a contar más, vamos a hacer enlace en directo con Alfonso Mesa para que nos diga de qué le está acusando el INE, por qué el INE se está prestando para decir que es violencia política y luego creo que se echaron para atrás. Hacemos enlace en un minutito con Alfonso Mesa de Defensores AC. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimado Alfonso, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota. Luis, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar contigo. Pues Miguel o Alfonso, Miguel. A ver, vemos que el INE, bueno, no el INE, sino uno de los candidatos te acusó ante el INE de violencia política, pero ese candidato
trae una cola larguísima que le pisen. Y yo creo que dice, bueno, vimos que en alguna de sus intervenciones en redes sociales dijo que eso no importa, que lo que importa es que lo estás violentando políticamente y que sus acusaciones son lo de menos. No es el tema, porque lo que le está haciendo o impidiendo que participe de la elección es tus revelaciones y no sus acusaciones. Cuéntanos, ¿de qué se trata esa acusación que te están haciendo, Miguel? Claro, Luis. Mira, hace algunos meses, porque ya habíamos expuesto este caso hace tiempo, como sabes, estuvimos exponiendo los candidatos altamente riesgosos en la elección judicial, 27 en total, varios de ellos relacionados con el crimen organizado, algunos incluso ustedes estuvieron publicando información que nos ayudó a exponerlos. Estaba la abogada del Chapo, el abogado del Z40, alguien detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas. ¿Por qué exponíamos esto? Porque era importante revisar si cumplían con los requisitos para ser juez o magistrado, y uno de esos requisitos es tener buena reputación y no tener antecedentes penales. Publicamos el caso de Luis Castañeda Palacios, que está acusado por 36 mujeres de acosarlas sexualmente. También tiene una carpeta de investigación por homicidio culposo porque atropelló a un motociclista que murió. Y además de eso, él intentó trabajar en la Fiscalía General de la República, pero reprobó los exámenes de control de confianza que hacen al entrar. Son exámenes de seguridad para ver que una persona es confiable y puede desempeñar un cargo así. Expusimos todo esto porque eso, pues, a nuestro parecer implica que es una persona que no tiene buena reputación y por lo tanto no puede ser juez ni magistrado en México. Y él presentó una denuncia ante el INE donde textualmente argumenta que la violencia en contra de los hombres sí existe, la violencia política, y que nuestras publicaciones lo violentaban. La verdad es que pensé que no iba a pasar nada con esta denuncia, es un argumento ridículo. La ley electoral prevé textualmente la existencia de violencia política en razón de género contra la mujer. Así es el término completo que define y prohíbe la legislación electoral. A pesar de esto, el INE le dio entrada a la denuncia, inició una investigación y un procedimiento, y en el acuerdo que a mí me notificaron, textualmente, me voy a poner muy técnico porque luego el INE salió a negar, ¿no? Pero textualmente en el punto resolutivo 2 dice que se admite la denuncia por violencia política derivada de propaganda que difaman al candidato. Entonces, bueno, hice esto público. A mí me parece que el hecho mismo de que se admitan denuncias por violencia política en contra de hombres es algo preocupante, es algo que no debería permitirse. La autoridad electoral no debería estar abriendo procedimientos en contra de personas por razones así. Hemos visto que el INE ha relajado mucho sus criterios para decidir qué sí es y qué no es violencia, bueno, qué sí puede ser sancionado o no. Sabes el caso de una ciudadana que fue sancionada por un comentario de redes sociales contra una diputada, Laisha Wilkins, que también tiene un procedimiento en su contra. Entonces, pues es parte de esta escalada de las autoridades, por eso nosotros lo hicimos público, para poner la lupa en que esto está sucediendo, y la respuesta del INE fue que no existía un procedimiento por violencia política, que en realidad era por calumnias y demás. Pero bueno, yo el acuerdo que tengo notificado y lo he hecho público dice que la investigación es por violencia política. Pues la verdad llama la atención que te hayan, que hayan aceptado el INE. A ver, me da un poco de risa porque es ridículo que el INE haya aceptado una denuncia por violencia política con razones de género por un hombre. Y bueno, a ver, se violentó en otras ocasiones, digo, no por tu trabajo, sino en publicaciones de redes, otras mujeres candidatas, porque traían una minifalda, que porque etcétera, etcétera. Eso Claro. uno lo puede entender. A ver, son acusaciones que no tienen nada que ver con su participación en el proceso judicial. Pero contra este personaje lo están acusando de violencia contra la mujer. Y él viene a utilizar ese argumento para denunciarte a ti por violencia política de género. Es verdaderamente ridículo. Luego el INE se echó para atrás, ¿no? Sí, digamos, sacaron un comunicado donde dijeron que no era cierto que existiera una investigación por violencia política, que en realidad era por calumnias. He estado intentando entender lo que pasó, digamos, dándoles el beneficio de la duda. Lo que podría haber pasado es que
en el Consejo General del INE hayan dividido la denuncia en dos y que a mí solo me llegó una parte, pero a mí literalmente el documento que me notificó la Junta Distrital del INE dice que me están investigando por violencia política y van a mandar más bien ya mandaron ese expediente al Tribunal Electoral. Y pues sí, es ridículo que un candidato con todas estas acusaciones, porque además yo no fui el primero en decirlo. Exacto. Existe todo un movimiento de mujeres que han sido sus víctimas, que crearon una cuenta en Instagram desde 2018, 2021, donde han documentado todas las cosas que han sufrido diferentes mujeres, no solo los casos de acoso, sino también amenazas con difundir las fotografías y videos sexuales de ellas y además pues amenazas de muerte. A una de las víctimas le mandó una cabecita de cerdo. Digamos, es un caso que ya se había estado exponiendo y ellas también han denunciado que a partir de que él digamos, de que lo expusieron, él las empezó a presionar también legalmente, ¿no? Él trabajó en el Consejo de la Judicatura hace muchos años y a las víctimas les decía que iba a utilizar sus influencias pues para eh, chingárselas, ¿no? Con esa palabra. Imagínate. Es preocupante. Preocupa mucho que el INE sí le dé entrada a este tipo de cosas porque creo que se puede prestar, no sé si tú tengas otra apreciación, Miguel, creo que se puede prestar justamente a que el trabajo de investigación, que es un trabajo de investigación lo que están haciendo ustedes, pues se autocensure y digan, pues ya verá qué vamos a hacer si nos van a denunciar ante el INE y el INE le va a dar para adelante a esas denuncias, ¿no? Claro, sí, a mí no me gusta victimizarme, digo, yo espero que esto no trascienda, que no haya alguna sanción, confío en que pues, no hay razones para hacerlo, pero es cierto que el hecho mismo de que se abra una investigación, un procedimiento, al que tienes que ir a audiencias, al que tienes el riesgo sobre la cabeza de que te sancionen, en sí mismo, pues es un acto de censura, ¿no? Porque ¿por qué tendrían los periodistas o los activistas que estarse enfrentando a procedimientos judiciales que los ponen en riesgo cuando no hay realmente ningún motivo para sancionarlos, ¿no? Entonces, ojalá este caso sirva, pues sí, no para sancionarme, sino para establecer un criterio claro de que no se pueden abrir procedimientos de manera completamente arbitraria, porque en sí mismo eso es violatorio de la libertad de expresión. Definitivamente. ¿Qué sigue, Alfonso? A ver, tienes que responder a esta denuncia. O sea, ¿qué sigue en ese proceso? Sí, ahora tengo que presentar mis alegatos, ya mandaron el asunto a la sala especializada del Tribunal Electoral y pues bueno, digamos, plantear todos los argumentos, ¿no? Por un lado, las personas que son candidatos tienen mucho menos protección ante las críticas porque justamente ellos se exponen a que los ciudadanos analicemos sus perfiles y veamos si son aptos o no. Es parte normal de la democracia, digamos, ¿no? Por otro lado, pues también argumentar que no es una publicación para difamarlo, digo, yo no lo conozco, no tengo nada en contra de esta persona, es simplemente un ejercicio de la función periodística, que es muy importante que la ciudadanía sepa qué acusaciones hay en contra de los candidatos, ¿no? Espero que con eso y con algunas, por ejemplo, la investigación por homicidio, pues tenemos un documento policial que habla de eso. El hecho de que lo reprobaran en la fiscalía, tenemos también un amparo que él promovió en contra de eso. Las acusaciones de las víctimas, pues también digo, ahí también está mal que obliguen a quienes exponemos esto, exponer esas pruebas que tienen las víctimas, ¿no? Pues ellas se ponen en riesgo, pero bueno, vamos a presentar todo eso y espero que no pase a mayores. Esperamos lo mismo, Miguel. De entrada, te recalco la solidaridad que hacemos en Pie de Nota, tu trabajo, pues reprobar el actuar del INE y también de este candidato o precandidato que hizo una acusación absolutamente ridícula, teniendo esa cola que le pisen, que aparte reprobó los exámenes y que aparte ustedes tienen todas las pruebas. Le vamos a seguir dando pues continuidad a este tema, Miguel, nos interesa mucho, sobre todo porque, de nuevo, no queremos que se siente un precedente en contra del trabajo periodístico, del trabajo de investigación, que nos ha revelado quiénes son esos candidatos que a pesar de todas las broncas que traen, se quieren seguir postulando para un cargo público tan importante como el de juzgador. Muchas gracias, Luis, y la verdad es que también admiro mucho el trabajo que hacen en Pie de Nota, es muy importante, sobre todo en temas de crimen organizado y demás, y pues bueno,
lo mejor que podemos hacer para que quienes hacemos este trabajo estemos protegidos es unirnos y cuando pasen este tipo de cosas alertarlas, ¿no? Pero otra vez, no es una victimización, yo creo que no va a pasar a nada, simplemente es pues cantar el foul porque no se vale que le estén abriendo procedimientos a las personas de manera arbitraria. Tenemos que cambiar esas conductas de las autoridades y no dejar que escalen en ese camino. En efecto, como bien lo mencionas, Miguel, lo peligroso no es tanto lo que quieran decir o no quieran decir, lo peligroso es que una autoridad como el INE le dé entrada a eso que se va a prestar a coartar la libertad de expresión. Muchas gracias, Miguel, de nuevo por tu tiempo y vamos a seguir en contacto contigo. Gracias, Luis, seguimos en contacto. Hasta luego, Miguel, buen día. Hasta luego. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Pues ahí tiene a Miguel Alfonso Mesa de Defensores AC, que lo dice bien. No se trata de victimizarse, de hacer el tema y desviar la atención. Se trata de que el INE no tenga un precedente para coartar la libertad de expresión y menos cuando se tienen todas las pruebas para acusar a alguien de algo tan grave. Mira, otro tema grave y muy sonado en materia de seguridad ha sido la alianza entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación para luchar contra los Mayos. Pues el pasado miércoles la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se detuvo a 6 individuos, entre ellos 3 menores de edad, que portaban el escudo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el pecho. La detención se dio al norte de la ciudad de Culiacán durante patrullajes de reconocimiento, cuando se sorprendió a estos personajes en un área rural. De este operativo también salieron 6 fusiles AK-47, una pistola 9 milímetros, un fusil calibre .762, 65 cargadores y más de 1,000 cartuchos de varios calibres. También se encontraron múltiples chalecos tácticos, placas balísticas, cascos balísticos, pierneras y 9 juegos de ropa táctica. Se aseguraron ahí mismo 8 vehículos, de los cuales 5 tenían reporte de robo, junto con una bolsa de marihuana, 500,000 pesos en efectivo y bastantes precursores químicos para elaborar drogas. No se reveló la identidad de los personajes detenidos, aunque sí se informó que ya fueron entregados a la Fiscalía General de la República. Desde el pasado 10 de junio, han circulado videos en redes sociales que muestran la llegada de elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación a Sinaloa, como un video de hombres armados del cártel posando en las letras turísticas de Cacalotan, en el municipio de El Rosario. Quiero que vea este video. Ahí está. Pues con esa detención, parece que la llegada de las llamadas 4 letras del Cártel Jalisco Nueva Generación es más que oficial. Aquí en Pie de Nota lo reportamos en el sitio piedenota.com desde octubre del año pasado, ante la incredulidad de muchos de parte de gobierno, de muchos comentócratas y otros periodistas, pues esa alianza está más que confirmada. Mira, también en días anteriores le informamos sobre el nuevo desarrollo en la desaparición del grupo fugitivo, ya que le informamos que el fiscal de Tamaulipas anunció que los músicos fueron secuestrados, asesinados e incinerados en una ladrillera. Esta fuerte noticia impactó bastante a los familiares de los músicos desaparecidos, a tal grado que una de las hermanas de los músicos, hablando con Azucena Uresti, cuestionó el hallazgo de la fiscalía diciendo que no se puede llegar aún a una conclusión definitiva. Esto debido a que los resultados de identificación positiva vienen de pruebas de ADN realizadas a objetos personales de los músicos, no de un análisis directo a los restos óseos encontrados en la ladrillera. Según la familiar, esto no garantiza que los criminales no despojaron a los músicos de sus pertenencias y se los llevaron a otro lugar. Las familias de las víctimas han pedido que se esperen a los resultados de los análisis genéticos, a los restos óseos, antes de dar por muertos a los miembros de la agrupación. Las autoridades de Tamaulipas han anunciado que sí continuarán con las diligencias y han prometido que mantendrán al tanto a los familiares sobre cualquier avance relevante en el caso del grupo. Así las cosas, pues yo creo que lo dice bien la familia. Antes de anunciarlo, hay que esperar a que haya confirmación precisa, verídica, porque lastima a los familiares, sobre todo porque si damos por muertos sin pruebas a estos músicos,
Yo creo que arriesgamos su vida si es que aún se encuentran con vida y le damos carpetazo a un tema que es muy, muy, muy delicado. Mire, para terminar la semana, le quiero traer un tema internacional que nos pareció extremadamente interesante. Se tratan de las guerras subterráneas por el oro en Perú. Aunque suene como una trama de película de acción, varios grupos están peleando a balazos dentro de las minas de oro en Perú, debido a que el valor del metal está elevándose cada vez más y más gracias a su utilidad en la elaboración de componentes electrónicos y la reciente escalada bélica internacional, pues ha elevado todavía más el precio. Pero mire, para contarnos sobre esto, vamos a hacer un enlace en directo con el periodista y amigo Guillermo Galdós, quien es corresponsal de Channel 4 News de Londres, en Latinoamérica, y quien no solo se enteró y reporteó de esta guerra, sino que se metió literal a las cuevas con mineros ilegales para hacer y traernos un reporte desde Perú. Hacemos enlace en un minutito con Guille Galdós. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Hola Guille, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Guille, cuéntanos, vimos unas imágenes que traías en tu reportaje, en tu documental que hiciste para Channel 4, que de verdad nos volaron la cabeza. Son verdaderas guerras subterráneas por el oro, lo que está pasando en Perú. Sí, completamente. Tú piensas que Perú es como el quinto productor de oro mundial y con el precio del oro como ha estado en el último año, que ha pasado de $40 a más de 100. Bueno, eso ha generado pues una guerra en los Andes en Perú, en una zona que es conocida por la cantidad de oro que hay, y lo que hemos visto es que grupos armados, el Tren de Aragua tiene presencia ahí, hay presencia de organizaciones colombianas también que han venido y se han tomado muchas de los socavones o las minas a punta de bala, ¿no? Guille, pero es una locura que se estén peleando por debajo de la tierra, que se estén llevando estas guerras en cuevas. A ver, ¿quiénes son estos personajes? ¿Son miembros del crimen organizado? ¿Son mineros independientes? ¿O funcionan o están al servicio de compañías mineras? ¿Cómo funciona el tema? Tú piensas que de los más de 11 billones de dólares que exporta Perú en oro al año, cerca del 50% de esas exportaciones proviene de economías ilegales y de la minería ilegal o informal. Y lo que hemos visto en esta zona, que se llama Patás, y lo curioso de esta zona es que cuando vinieron los españoles, el rescate que se pagó por el Inca Atahualpa y que lo terminaron ejecutando los españoles, pero el Inca llenó unos cuartos de oro y de plata. Ese oro lo sacaron de esta zona. Es una zona donde la cantidad de mineral, la cantidad de oro que se encuentra es tremenda. Y lo que hay es una suerte de queso gruyere, de túneles y huecos que algunos de ellos se comunican. Entonces hay concesiones mineras legales en las cuales entran por debajo de la tierra, te entran a tus túneles gente armada. Si lo que me decía la gente es, la gente de la minería legal pueden estar trabajando y en eso escuchas sonidos de taladros y los trabajadores se van porque no sabes quién va a entrar en tu túnel, ¿no? Y eso, la compañía, las mineras legales, por así decirlo, se han armado y tienen miles de hombres armados y los mineros informales también se han armado y dentro de toda esta geografía minera hay grupos criminales que están al servicio de los mineros informales y que también han tomado posesión de algunas minas. Es una verdadera locura pensar lo que está pasando por el oro en Latinoamérica. No lo habíamos, o al menos yo y el equipo de Pie de Nota, no habíamos visto que Perú tiene una cantidad de oro de ese tamaño. Dos, que se está extrayendo, sea legal o ilegalmente, se está extrayendo mucho oro desde el Perú por varios otros países.
Y tres, pues que esto está generando una verdadera guerra subterránea, no solo subterránea literalmente, sino también simbólicamente. No está ningún gobierno, no sé si el gobierno de Perú esté poniéndole la atención debida a este tema, Guille. No, no, no. De hecho, la minería ilegal financia a gran parte del Congreso de Perú. El Congreso de Perú está completamente embarrado con las economías ilegales. Y lo que hemos visto es, claro, la falta de autoridad, el colapso que ha tenido la política acá en Perú, la cantidad de presidentes que hemos tenido y también la cantidad de ladrones que hemos tenido en el gobierno hace que estas economías pues puedan seguir funcionando sin ningún problema y en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero mueven. Lo que sí se sabe es que se mueve el día de hoy, el oro genera más ganancias que el narcotráfico, porque una barrita de oro de 1 kilo que es de este tamaño, el oro es un mineral pesado, que es de este ancho, vale $104,000. Y Imagínate. claro, y eso te lo puedes llevar en un bolsillo como si fuese una chequera. O sea, tú mira la cantidad de dólares que necesitarías para completar $100,000. Entonces, mucha gente del narcotráfico también está refugiando su plata, no en dólares, como hacía Pablo Escobar antes, enterrarlos en barriles. No, eso se echa a perder. Ahora son barras de oro, ¿no? Pero, claro, al mismo tiempo tienes, como te decía, toda esta economía que depende de las economías ilegales y el dinero que éstas generan. Imagínate nada más, o sea, a ver, si puedes sacar esa barrita de oro y llevarte $100,000, se pueden estar llevando cantidades obscenas de billete que no sabemos ni dónde están quedando. Sí. Guille, ¿cómo te enteraste tú de este tema? Uno, y luego me llama mucho la atención, fuiste y te metiste ahí con los mineros. En una parte de tu comental se escucha que gritas, somos periodistas, porque me imagino que se toparon con gente. Sí, no, no, vi que nos dijeron entren por este túnel y ustedes se van a encontrar con la gente y claro, vi linternas y pude ver armas y tenía miedo de que disparen, por eso les dije somos periodistas y ahí, claro, en esos túneles ves poco y hay una cosa que me pareció increíble que fue la razón por la que yo fui. La razón por la que yo fui es porque habían ejecutado en cámara a 13 trabajadores de seguridad, o sea, de una empresa que trabajaba en la zona para la minería legal. Pero estos tipos van a tomar una mina que había sido tomada por la minería ilegal y tienen un enfrentamiento con esta gente, dividen al grupo de 26 que eran y capturan a 13. Y hay una escena que es tristísima, donde el joven dice, oye, tengo 17 años, ¿no? Y le dicen, ¿qué haces acá? Y dicen, nada, vengo a trabajar para ayudar a mi mamá, ¿no? Y después a todos ellos los ejecutan con un tiro en la nuca en cámara, Madre, incluyendo al niño, el 17 años. incluyendo al joven este de 17 años, y nosotros hablamos con una familia de una de las personas ejecutadas. Claro, la señora pensaba que su esposo estaba trabajando en seguridad, pero después su esposo le había contado de la cantidad de gente que estaban reclutando y dándoles entrenamiento con armas y poniéndolos de seguridad, entre comillas, a ir a tomarse minas. Entonces, era un universo que era poco conocido, pero sí, tuvimos que viajar cerca de 16 horas en carro desde la ciudad de Trujillo hasta Patás y después movernos por allá. Es una zona realmente alucinante y es un corredor también de la selva que va hacia la costa que es usado por el narcotráfico y por ahí mismo sale el tema de la minería ilegal. Oye, ¿y cómo te enteras tú por primera vez de este tema? Es decir, alguien te dice, oye, a ver, está pasando esto, hay oro y vas a buscar oro, o tú andabas No, ya no, no, buscando ahí sí. una pepita. Se hizo, esas imágenes se conocieron acá en Perú y no son los primeros muertos que da la minería ilegal en esa zona. Es más, la empresa legal que trabaja en esa zona, más de 25 de sus trabajadores han sido ejecutados en los últimos 2 años. O sea, para que te des cuenta de la idea y la magnitud del problema. Pero lo curioso es que el oro ilegal, claro, que se ha disparado ahora último, se ha disparado como consecuencia de la geopolítica mundial actual, en la que vemos, claro, el dólar, el tema de las tarifas, de los aranceles y todo lo que ha estado pasando que ha hecho que países
comiencen a refugiar su moneda en oro. En esos países estamos hablando de China, que es uno de los grandes compradores de oro ilegal acá en Perú. Estamos hablando de India, que también, y estos países no piden los requisitos que podría pedir Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, ¿no? Entonces es mucho más fácil, claro, mezclar oro legal con ilegal y al final, pues nadie sabe de a dónde viene esto. Me suena mucho a los diamantes de sangre de África, como que ese es el equivalente, probablemente incluso peor, más salvaje, más cruento en Latinoamérica. Correcto, piensa que Perú ha sido, el oro de Perú ha sido saqueado por más de 500 años, al igual que en México, los dos países teníamos, digamos, civilizaciones, ¿no? Y los incas, los mayas, los aztecas, y en Perú los españoles vinieron buscando el dorado, y justamente esta es una de las zonas a donde los incas sacaban mucho oro. Entonces imagínate la cantidad de oro que hay que 500 años después, más de 500 años después, que siguen saqueando y el mineral y sigue dando, ¿no? Y algo curioso que me dijo una persona en los Andes, me dijo que en la zona, en estos túneles, se hacían sacrificios humanos para darles ofrendas al cerro para que te dé más oro. Y que eso era una práctica que venía desde la época de los incas. Y me pareció increíble porque, claro, todo esto se suma a este ambiente espantoso que existe en la zona, ¿no? Pues una gran historia, una historia fuertísima. ¿Dónde la podemos encontrar, Guille? En Channel 4, el canal para el que yo trabajo, ahí la pueden encontrar. Vamos a estar pendientes de esa nota y pues invitar a la gente que vaya a ver tu trabajo, Guille. Y la verdad, gracias por esa historia. La verdad, a ver, yo no he visto a alguien más, a otro loco que vaya y se meta a esas cuevas ahí con gente armada. Uno, qué terrorífico estar reporteando debajo de la tierra. Sí. Y dos, más si hay gente armada ahí, ¿no? Y se hacen sacrificios y pasan esas cosas. Sí, no, el cerro hay que tenerle respeto y también en ese sitio hay altura. Se siente un ambiente, cuando entras a esos túneles puedes oler la humedad, la tierra y la roca. Y cuando me enseñaban las vetas adentro de los túneles, es increíble cómo uno las puede distinguir claramente. Y claro, el túnel va siguiendo esa veta y van explotando el mineral. Yo veía los camiones cargados de roca, que eran para uno a simple vista podría parecer roca, pero claro, cada uno de esos camiones, una vez que esa roca era procesada, valía más de $250,000, ¿no? Eso te da un poco la idea del precio del mineral. Y del cuidado que tienen que estar llevando las empresas legales y de los fierros que tienen que estar llevando los mineros ilegales también. Cuando hay una cantidad de dinero, hay que ir con fierros. Eso es algo que me impresionó en la zona porque en Perú el tema de las armas se necesita licencia y todo, pero yo las armas que vi allá fueron puras R15, que no sé de a dónde las estarán importando, quién estará haciendo una fortuna con eso, pero fueron las únicas armas que yo vi. Y aparentemente han pasado una ley en Perú que básicamente ve a esas armas como si fueran armas de caza, pero son rifles automáticos que disparan munición 5.56 y que, claro, 100 personas armadas con esos rifles son un ejército, ¿no? No, aparte es una bomba de tiempo ese lugar, una zona de muerte. Guille, muchas gracias por el reporte, muchas gracias por la historia y la vamos a estar viendo ahí en el canal de Channel 4 en YouTube y seguramente te vamos a estar dando más lata en un futuro porque andas metido literalmente hasta debajo de la tierra. Gracias, Luis. Un abrazo. Muchas Cuídate. gracias, Guille. Un abrazo, que tengas buen día. Chao. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Ahí tiene usted al periodista, colega, amigo, Guillermo Galdós, que literal se metió por debajo de la tierra para traernos una historia que no es una cosa menor, que es una cosa que, si bien no nos está impactando ahorita directamente en México, impacta definitivamente la región y es una guerra silenciosa. Ahí escondida debajo de la tierra donde están muriendo muchísimas personas, pero sobre todo le están extrayendo a esta región, a este continente, su activo, uno de los activos más preciados. Cuando usted se pregunta por qué los cárteles de la droga están metidos en un u otro lado,
por qué les interesa esto o lo otro cuando no son rutas de trasiego. Muchas de esas veces es justamente por este tipo de situaciones, minerales preciosos debajo de la tierra. Pues vamos a dejar hasta ahí la transmisión del día de hoy, como les comentaba desde el inicio de este noticiero. Hoy es un noticiero pregrabado. Tuvimos compromisos que atender este viernes temprano. Sin embargo, no quisimos dejarlos sin noticiero, sin información, sin entrevista. Y agradecerles nuevamente estar un día más con nosotros, una semana completa. La siguiente semana vamos a darle seguimiento al tema de Alfonso Durazo hasta tener respuesta, hasta seguir encontrando por qué está acusado de sospechoso de terrorista en los Estados Unidos. Y por lo pronto quiero agradecerle, conectarse, quiero pedirle que por favor me deje su like, me comparta este video para llegar a más personas, generar una audiencia mayor, más grande, y pues que siga la gente enterándose de estas guerras subterráneas y de la ridiculez de un gobierno que le encanta irse en contra de la libertad de expresión, entre otros temas que llevamos seguido aquí en Pie de Nota. Por lo pronto, de parte de todos los que hacemos posible este espacio, esta transmisión, quiero desearle que tenga un muy buen fin de semana. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.